Honoré de Balzac decía: las leyes injustas son la telaraña a través de la cual pasan las moscas más grandes y las más pequeñas quedan atrapadas. Esto sucedía en el Ecuador del pasado. La memoria es frágil, pero vale la pena recordar las prácticas del desaparecido Congreso Nacional, en donde las leyes que allí se aprobaban servían para favorecer a los grupos más poderosos de nuestra sociedad en desmedro de las grandes mayorías. Tal vez el ejemplo más emblemático ocurrió en 1998, cuando el Congreso de ese entonces eliminó el impuesto a la renta. ¿Acaso el tributo más redistributivo que existe, bajo el concepto de quien más gana, más paga? Esto se lo hizo y se lo sustituyó por el impuesto a la circulación de capitales, el cual obligaba a todos los ecuatorianos, sin diferenciar, sin importar ingresos o condición económica, a pagar el 1% del valor de cada transacción que hacía, de cada transacción bancaria que hacía. De hecho, analistas sitúan a esta como una de las causas de la desintermediación financiera que provocó la crisis de marzo de 1999, expresada en el feriado bancario y en el congelamiento de los depósitos. Ese mismo Congreso aprobó la ley de creación de la Agencia de Garantías de Depósito, la famosa AGD, que trasladó al Estado el costo del salvataje bancario. Mientras tanto, los banqueros, bien gracias, intocables. La ley no los obligó a responsabilizarse de la quiebra de sus bancos con su propio patrimonio. Hoy definitivamente el Ecuador es otro y nuestra sociedad, tras 10 años de cambio inéditos, demanda que las transformaciones se sigan profundizando. Por ello, el 54% de los ecuatorianos que acudieron a las urnas el pasado 19 de febrero se pronunciaron de manera contundente para que se prohíba que funcionarios dineros, cuentas, empresas de papel en paraísos fiscales. Fueron más de 5 millones de ciudadanas y ciudadanos conscientes de la necesidad de evitar la acumulación de riqueza a través de estos mecanismos tan perversos de elusión tributaria claramente antiéticos. Pues sí, los paraísos fiscales se han vuelto una suerte de alcahuetería para los que más tienen, pero cuya riqueza, en lugar de invertirla aquí en el país, la sacan esos países con el fin de no pagar impuestos. Irónicamente, quiero decirle, señora presidenta, que en la última campaña hubo voces defendiendo el supuesto derecho de quienes más tienen, pueden sacar sus recursos del país. El resultado es devastador. El Ecuador ha perdido más de 30.000 millones de dólares desde 1979. Es decir, que el Estado dejó de percibir grandes ingresos, ingentes recursos que hubieran servido para invertir en educación, salud, vialidad, progreso, oportunidades de trabajo, lo cual significa desarrollo. Hay que preguntarse también por qué la necesidad de ocultar el origen de los recursos. Por la falta de transparencia que impera en los paraísos fiscales, donde no solo no se pagan impuestos, sino que no se hacen preguntas sobre el origen de estos recursos.
Este suele ser el destino preferido para quienes quieren ocultar los dineros mal habidos. Según datos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, 2.206 millones de dólares pertenecientes a personas naturales y empresas ecuatorianas están depositadas en el sistema financiero de ese país. La información de los denominados Panama Papers o papeles de Panamá reveló que 1.864 compañías, 76 clientes y 148 beneficiarios del Ecuador están involucrados en dicho escándalo. Nuestro país, además, y este dato es revelador, figura en el 9º lugar entre las naciones con mayores intermediarios para la creación de empresas offshore de una lista que encabeza Hong Kong. Mi pregunta es, ¿queremos que el Ecuador se mantenga en esta perniciosa lista o queremos ser un país de vanguardia en el combate de estos hechos antiéticos? No es un problema exclusivamente del Ecuador, pues América Latina sigue siendo la región más inequitativa. Desde nuestros países salen y escapan miles de millones de dólares a paraísos fiscales y en esa lucha Ecuador claramente busca dar un paso histórico. Es preciso también recordar que en la campaña electoral, en el último proceso electoral, hubo candidatos y organizaciones políticas que abiertamente hicieron campaña a favor del no en la consulta popular. Incluso un aspirante presidencial reconoció públicamente poseer empresas en paraísos fiscales, argumentando de que se trataba de dinero bien habido y que tenía derecho a sacarlo del país, demostrando su carencia de sentido de patria. Me ha llamado poderosamente la atención el hecho que los legisladores que pertenecen a ciertos sectores políticos que se opusieron a la consulta parecían aceptar finalmente la decisión del soberano, y es por eso que el informe de la comisión salió con el voto unánime de todos sus comisionados. Pero digo que me ha llamado la atención porque pese a esta señal inicial que creí altamente positiva, el ex candidato presidencial, exhibiendo la misma incoherencia que hasta el día de hoy, no le ha pedido aceptar su derrota en las elecciones del 2 de abril, con total desparpajo anunció que su bloque en esta asamblea votará en contra del proyecto y respetando la voluntad del mandante y respetando la voluntad del pueblo ecuatoriano. Este proyecto de ley claramente apunta a marcar límites para los dignatarios. No tiene presentación alguna que quien ostente un cargo o quiera ostentar un cargo de elección popular tenga carta abierta para depositar recursos en paraísos fiscales. Esta suerte de libertinaje es una fuente abierta para la corrupción y tiene que terminar. Hay que ser frontales. Si alguien escoge el camino de la acumulación despiadada, que lo haga. Está en su derecho. Pero si su aspiración es ser dignatario de elección popular, que lo olvide para siempre. Bien decía el líder latinoamericano, José Mujica, hay gente que adora la plata y se mete en la política. Si adoran tanto la plata, que se dedique al comercio, a la industria. Que haga lo que quiera, no es pecado. Pero la política es para servir a la gente, servir a la patria y servir a la comunidad. Desde Alianza País, como impulsores del proyecto político de la Revolución Ciudadana, hacemos nuestra esta reflexión. Y le decimos al país y al mundo entero que no claudicaremos hasta construir una sociedad
libre de paraísos fiscales, sin evasión tributaria, con menos desigualdad y con mayor oportunidades para todos y para todas. Gracias, señora presidenta y colegas asambleístas.